Siguiendo las huellas del Maestro ha sido el tema que hemos venido desarrollando durante el año 2017. Esta mañana, de manera particular, estaremos dando inicio a una serie de sermones durante el mes de junio, una serie de 4 sermones. Y pretendo en esta mañana presentar la base bíblica y teológica sobre la cual estaremos desarrollando los 4 sermones del mes de junio. Esta mañana hablaremos bajo la temática sigamos sus pisadas, sigamos sus pisadas. Quiero invitarles para que por favor nuevamente abran sus Biblias. Va a ser muy importante que usted tenga su Biblia abierta y me siga en esta mañana. No nos vamos a ir para otro pasaje, vamos a estar solamente en este pasaje, en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo número 21. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice así la palabra del Señor: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo vuelvo a leer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El versículo 21 del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, al leerlo rápido saltó a mi vista varias palabras claves. Y lo primero que me llamó poderosamente la atención del mismo versículo es que Jesús, a quien nosotros hemos tomado la decisión de seguir sus pisadas, justamente Jesús es nuestro ejemplo. Repita conmigo: Jesús es mi ejemplo. Jesús es mi ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es nuestro modelo a imitar. Dicho de manera técnica, la palabra que se utiliza para esto es Jesús es nuestro paradigma. Repitan conmigo: paradigma. Paradigma quiere decir eso: ejemplo, modelo a quien seguir. Ahora, es interesante que el versículo me está diciendo eso, justamente, que Jesús es nuestro ejemplo. Pues ya para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Subraye ahí la palabra padecer. Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo primero que el texto me está diciendo es que Jesús es ejemplo mío para seguirlo, que Jesús es nuestro ejemplo. Pero la segunda cosa que me está diciendo es que el seguir a Jesús implica padecimientos, implica sufrimientos, implica sacrificio. Escuchen, ¿por qué razón el pastor predica de esto en el día de hoy? Hoy los púlpitos lloran, hoy los púlpitos gritan, hoy los púlpitos levantan la voz de una profunda necesidad de que la palabra del evangelio sea presentada de manera correcta y eficaz. Hoy, con la famosa teología de la prosperidad, donde se vende un evangelio donde en todo a ti te debe ir bien, donde se vende un evangelio de éxito por éxito, donde se vende un evangelio aún de autosuperación, donde se vende un evangelio donde aparentemente todo es color de rosa y todo te va a ir bien. Déjame decirte que el púlpito está gritando que en esta mañana eso no del todo es cierto.
los buenos también sufren. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Los buenos también sufren. Los buenos también padecemos angustias. Los buenos también nos enfermamos. Los buenos también padecemos de crisis circunstanciales y de familia. Los buenos también sufrimos. El texto implícitamente me lo está diciendo. Vuélvalo a leer, porque si no lo ha visto, permítame que esta mañana sus ojos sean abiertos y aún en medio de su realidad de dolor, de crisis, de problema, la fe tuya en esta mañana sea afirmada en el Evangelio, poniendo bien los pies sobre la tierra. Seguir a Jesús, seguir a Cristo, implica justamente sufrir, implica padecer. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dice ahí, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mire el que tiene al lado, dígale: si tú tienes cara de sufrido, bienvenido al club. Dígale: bienvenido, bienvenido, bienvenido. Levanten la mano los que tienen cara de sufrido, los que la vida los ha golpeado, los que la vida los ha vituperado, los que le duele el hombro, los que le duele la cintura, los que le duele la rodilla, los que le duele el ayayay, 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 los que le duele la cartera, los que le duele la relación con los hijos, con los padres, con el esposo, los que algo le están doliendo. Bendito el Señor. Es parte de la realidad de la vida. El sufrimiento es parte de la realidad de la vida. Seguir a Jesucristo implica sufrimiento. ¿Aló? Ustedes dirán: Pastor Pérez, vamos a la iglesia que nos dan ánimo, vamos a la iglesia que nos levante, vamos a la iglesia que la palabra nos dé ánimo y nos viene a decir hoy que estamos llamados a sufrir. ¿Qué es esto, pastor? Escuche, seguir la vida cristiana en la correcta perspectiva implica entender la realidad de que no dejamos de ser seres humanos, sujetos al dolor y al sufrimiento. ¿Qué evangelio barato se vende por ahí? ¿Qué evangelio barato de que todos tus problemas se te acaban y se te resuelven cuando vienes al evangelio? Déjeme decir, si bien es cierto, todos nuestros problemas se resuelven en el sentido de que los podemos vivir con esperanza, que los podemos vivir con gracia y sabiduría, no todas nuestras realidades en la vida son de felicidad. Seguir a Cristo implica sacrificio, seguir a Cristo implica sufrimiento, pero escuche, en medio de esa realidad, seguir a Jesucristo y seguir las huellas del Maestro, seguir la cruz de Jesús, que implica sufrimiento, seguir a Jesús, que implica el Gólgota, seguir a Jesús implica, al igual que Jesús, tener una firme determinación de no volver atrás. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Seguir a Jesús implica, aunque el mundo se me desborone, aunque el mundo se me desbarate, tener la firme determinación de no volver atrás. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. En ese sentido, es interesante, y siga conmigo la línea de pensamiento. Si bien es cierto, seguir a Cristo implica dolor, implica padecimiento, implica sufrimiento, pero implica una firme determinación de no volver atrás, sino seguir adelante. Seguir a Jesucristo es un acto de valentía. La Biblia dice que el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Bendito el Señor. Levanten la mano en esta mañana los valientes. Levanten esta mañana los valientes. Escuche, seguir a Cristo, no, usted no puede ser un soldadito de azúcar, usted no puede ser un soldadito de papel, usted no puede ser un soldadito circunstancial. Seguir a Jesucristo implica, pase lo que pase, yo sigo hacia adelante. Bendito el Señor. ¿Cuántos damos la honra y la gloria a Dios?
Es decir, el sufrimiento, la crisis y el padecimiento no está ajeno de nuestra realidad humana, aunque hayamos tomado la firme determinación de seguir a Jesús. Pero permítanme, ¿cómo lograr eso? ¿De dónde sacar fuerzas? ¿De dónde alcanzar esa valentía? ¿De dónde, aunque el mundo se me esté desmoronando, de dónde saco yo esa fuerza, esa energía? Y me voy a atrever a decirlo como lo dicen por ahí, ese positivismo. Esto no se trata de positivismo, se trata de afincar mis pies en la verdad y en la esperanza del Evangelio de Jesucristo. ¿De dónde? Pues para poder entender eso, lo primero que quiero decirles es que no podemos fundamentar ni podemos caminar nuestra vida cristiana en las emociones. No es en las emociones. Y se vende un evangelio muy emocional, un evangelio de que si siento, un evangelio de si que me siento, un evangelio de que todo el tiempo, aunque no esté en victoria, declare en victoria. Escuche lo siguiente: el asunto no es emocional. Quien está escribiendo esto es Pedro. Pedro, una persona altamente emocional. La diferencia es que cuando Pedro está escribiendo esto, ha superado su fe y ha llevado su fe del plano emocional al plano racional, a un plano de fe inteligente. Porque si había alguien emocional en el círculo de Jesús, si había alguien que había caminado con Jesús y había caminado con Jesús emocionalmente, había sido Pedro. ¿Se acuerdan? En una ocasión iban en un lago y se desató una tremenda tormenta en medio del lago, y ellos iban en una barquita, y entonces en medio de la oscuridad y que la tormenta estaba en medio de aquel lago, de repente los discípulos vieron una luz en el horizonte, y esa luz se venía acercando hacia ellos, y se venía acercando hacia ellos. Muchos de ellos gritaron: ¡ay! Un fantasma, dice la narración bíblica. Pero el emocional, Pedro se levantó lleno de emoción, lleno de emociones. Esa imagen es increíble. Y entonces Pedro le dice al Señor: Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti y camine sobre las aguas. Y entonces ese Pedro lleno de fe, lleno de esa fe emocional, entonces se arremangó la bata, se arremangó el vestido y empezó a bajar de la barca. Solo que cuando sintió el agua fría, solo que cuando sintió que la tormenta lo estaba chapuceando, solo que cuando él sintió que la tormenta estaba ahí, él dio el primer paso y se hundió, y el segundo paso y se hundió, y se empezó a hundir y empezó a gritar: ¡ay, yo por qué me metí en esto! Dios mío, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Qué bueno que estaba ahí el Señor, gloria a Dios. Qué bueno que estaba. Mire, es esa fe emocional que por un momento estamos dispuestos a arrasar lo que sea, pero cuando llega la tormenta, cuando llega el problema, cuando llega la crisis, nuestra fe se ve abocada a decir: ¿dónde estás, Dios? Esa fe emocional, déjeme decir, es altamente peligrosa y vulnerable. No puedes fundamentar tu caminar en Jesús solamente en esa fe emocional. ¿Se acuerdan? Ese Pedro también era un emocional. Llegaron a buscar a Jesús. Los soldados del templo llegaron a buscar a Jesús, a arrestar a Jesús. Y Pedro, creyendo que él era el chacho, dice que sacó la espada y tiró. ¿Usted cree que dice que le cortó la oreja a Malco? Pero Pedro no tiró a cortarle la oreja, él tiró a quitarle la cabeza a Malco. El pobre Malco logró hacer un quite por gracia de Dios y le alcanzó a cortar la espada, la oreja. Pedro, un decidido a seguir a Jesús a donde fuera. Pero ese mismo que sacó la espada y le quiso cortar la cabeza a Malco por seguir a Jesús, unos momentitos después, tan solo unas horas después, escuche, tan solo unas pocas horas después, una simple criada le preguntó: ¿y tú no eres de los que andabas con Jesús?
Y Pedro, el emocional, ahora dijo: a ese señor yo ni lo conozco. ¿Aló? Usted está viendo en ese Pedro que fundamentado en su fe emocional, un momento está arriba y otro momento está abajo. Un momento está arriba y otro momento está abajo. Un momento cree y otro momento no cree. Cuando las circunstancias se ponen feas, nuestra fe, ¿cuántos de nosotros nos parecemos a Pedro? Levanten la mano, dígale al que está la, qué cara de Pedro tú tienes. No, dígale, qué cara de Pedro, qué cara de piedra de Pedro tú tienes. La pregunta es: pastor, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para seguir las pisadas del maestro, sabiendo que seguir las pisadas del maestro implica sacrificio, sufrimiento, dolor, pero también implica esa firme determinación de seguir sus pisadas, aunque el mundo se me esté desmoronando? ¿Cómo hacerlo? Número uno, no lo haga emocionalmente. Pero aquí viene. Número dos, ¿cómo lo haga? El mismo texto lo revela. Viva con esperanza. Viva con esperanza. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Viva con esperanza. Diga conmigo la palabra esperanza. Viva con esperanza. Venga conmigo por favor al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 de la misma carta. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora quien habla es ese hombre que, habiendo pasado por muchas, ahora dice: yo soy Pedro, apóstol, seguidor de Jesucristo. ¿A quién les está escribiendo? A todos los que han sido expatriados en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea con todos ustedes multiplicadas. Saluda el apóstol Pedro. Viva con esperanza. Pedro ahora dice: yo, ese que ustedes conocían, que era un emocional, ahora yo les digo: vivan con esperanza. Vivan una fe más allá de su misma realidad. ¿Cómo es vivir con esperanza? Dice el versículo 3 dice de la siguiente manera: bendito el Dios. ¿En dónde está fundamentada mi esperanza? ¿En dónde? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, gloria a Dios, nos hizo renacer. Repita conmigo: renacer, para una esperanza que, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Estás sufriendo, tú estás pasando una enfermedad, tú estás pasando una crisis. Viva con esperanza, no en su problema, no en su circunstancia. ¿Sabe qué? Viva en esperanza que Jesucristo ha resucitado. Viva en la esperanza que Jesucristo ha resucitado. Y si Jesucristo ha resucitado, cualquiera que sea la circunstancia que yo esté pasando, bendito el Señor, cualquiera que sea la circunstancia, si Jesucristo ha resucitado, tengo esperanza. Si Jesucristo ha resucitado como Él ha resucitado, es el fundamento de nuestra fe. Ahora, más allá de mi circunstancia, más allá de mi padecimiento, más allá de mi crisis, yo coloco mis pies en esperanza, en saber que aunque mi mundo se está desmoronando, Jesucristo camina conmigo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Diga: Jesucristo camina conmigo, Jesucristo camina conmigo, Jesucristo camina conmigo. Él ha resucitado. Wow, bendito el Señor. Esa esperanza tiene dos naturalezas. En primer lugar, una esperanza futura. Y déjeme decirle algo: todo sufrimiento, todo dolor, toda enfermedad, vuelvo y lo repito, viva en esperanza. Todo sufrimiento, todo dolor y toda enfermedad pasarán. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Escuche: pasarán. ¿A cuántos les duele la cintura?
el hombro, el codo. ¿A cuántos están enfermos? Déjeme decirle, toda enfermedad pasará. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pasará, pasará, pasará. El primer elemento de la esperanza es que es una esperanza futura y eterna. Dice el versículo 4: hemos sido llamados a una esperanza viva para una herencia, escuche esto, incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Allá no habrá enfermedad, allá no habrá enfermedad, allá no habrá dolor, allá no se nos caerá el pelo. Gloria a Dios, aleluya. Muchos de ustedes allá no me van a conocer porque allá yo tendré una abundante cabellera. Déjeme decirle que allá tendremos cuerpos glorificados. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios. Escuche, y yo le quiero decir lo siguiente, de verdad. Ese dolor que usted tiene, esa enfermedad que tú tienes, esa circunstancia que te ha dicho el médico, te dura solamente hasta los 85 o 90 años. Pero la esperanza de gozo, la esperanza de alegría, la esperanza de vida es por toda la eternidad. ¿Cómo no seguir a Jesucristo? De verdad, hermano, mire, ay, que me duele. Hay gente que dice, ay, yo no quiero que me duela nada, y tiene 96, le va a doler todo. Por ahí en el Facebook yo puse algo en esta semana de las 3 hermanitas. Ustedes vieron el cuento de las 3 hermanitas. ¿Ah? Ay, que se les olvida todo. Pues es que después de los 96 se nos olvida todo. Ayer me pasó algo con mi esposa, Dios mío, y no tengo sino 35. Ella me llamó por teléfono y yo estaba con una cantidad de paquetes y de cosas bregando ahí. Y estaba hablando, y que ella me habla y me habla y me habla y me habla. Cuando me empieza a hablar, me habla y me habla. Entonces yo ahí, ¿no? Y yo trabajando y ella hablándome. Y de repente yo pensé en todo lo que estaba haciendo. Yo dije, ay, ¿y dónde está el teléfono? Y ella me dice, ¿y entonces por dónde me está hablando? ¡Qué esperanza! Yo con el teléfono así, no encuentro el teléfono y dice por dónde me está hablando. Pero ¿a cuánto les ha pasado? ¿Ah? Déjeme decirle, el Alzheimer, la diabetes, el cáncer, todo es temporal, bendito el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios que es temporal? Mire, ¿sabe qué? Viva aún esa realidad de enfermedad, de crisis, de problemas. Vívala con esperanza, que esto es temporal. Gloria al Señor. Dice, porque hemos sido llamados para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Algunos estarán diciendo, ay, qué esperanza, pastor, si yo quiero el asunto que me lo resuelvas aquí. Pero déjeme decirle, si usted sigue las pisadas del maestro, que implican realidad de sufrimiento, hay una esperanza de que todo este sufrimiento es temporal. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es temporal. Pero en segundo lugar, esa esperanza no solamente es temporal, esa esperanza no solamente es para la eternidad. El segundo elemento de la esperanza, bendito el Señor, es que aún en mi realidad ahora Él me acompaña. Él está conmigo, Él me da fuerzas. Dice el versículo 5, venga conmigo. Dice, que vosotros, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Mire, cada día Él nos guarda, cada día Él nos guarda, cada día Él nos sostiene, cada día Él nos ayude.
nos ayuda. Y cuando sentimos que nuestras fuerzas se van a acabar, hay la esperanza. Si tú has tomado la firme determinación de seguir a Jesús, hay la esperanza que todos los días Él te da nuevas fuerzas. Repita conmigo: nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. La Biblia dice que Él renueva mis fuerzas como las del búfalo. Y que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. De verdad, ¿sabe qué, hermano? Viva el evangelio con alegría, viva el evangelio con esperanza. No estamos exentos de sufrir, no estamos exentos de las circunstancias, pero arraíguese, afírmese en esa firme determinación de seguir al Señor y viva con esperanza para el presente y viva esperanza con esperanza para el futuro. Note ese tipo de realidad, de vivir esperanza para el futuro y de vivir en mi realidad, sabiendo que Dios es mi fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. En esa realidad, mis emociones que me dicen no, mis emociones que me dicen no, las circunstancias que me dicen no, mi realidad que me dice no, o mis emociones que exageradamente me dicen sí y me quieren enajenar de mi realidad, el evangelio me coloca en la justa perspectiva. ¿Me hago entender? En la justa perspectiva de entendimiento, no emocional simplemente, sino de evangelio racional, y creer por fe irracionalmente que esto es temporal y que mientras estoy aquí Él está caminando conmigo. Eso es racional. Por eso, número 2, viva con esperanza. Pero número 3, viva con entendimiento. Viva con entendimiento. Dice el versículo 13: por tanto, bueno, pues con esa esperanza, ¿sabe qué? Si ustedes entienden esa dimensión de la esperanza futura y de la esperanza presente, ahora por favor afirmen sus pensamientos. Mire lo que dice el versículo 13: viva con entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sean sobrios, como quien dice: tranquilo su merced, tranquilo, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Sabe que esto es hasta que Cristo venga? Esto es cuando Cristo venga. Me gustó este versículo 13 porque utiliza una figura interesante. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Los lomos son las caderas, es la cadera, ¿verdad? Cuando el texto bíblico está diciendo ceñid los lomos, lo que está diciendo es: pónganse bien el cinturón, pónganse bien el pantalón, pónganselo bien puesto, que no se le vaya a caer el pantalón, vístanse bien, amárrense, estén seguros que cualquier movimiento no haga que su pantalón se caiga. Cíñanse bien el lomo, sí, como quien dice, amárrense, dicho en dominicano colombiano, amárrense bien los pantalones. Ahora esa figura trasládela al texto y mire lo que el texto dice. Es maravilloso, impresionante. Eso es vivir la esperanza del evangelio. Dice: ciñan los lomos de vuestro ¿qué? Como quien dice, ¿sabe qué? Amárrense bien sus pensamientos. No vivan solamente un evangelio emocional. Pongan seguridad a sus pensamientos. Como quien dice, piensen con cordura, no piensen alocadamente. Si ustedes quieren mantener esa esperanza viva, ¿sabe qué? Den oportunidad para que ningún otro pensamiento que no sea de Dios entre en su mente. Amárrense bien los pensamientos. Y déjeme decirle que el enemigo quiere poner pensamientos malos en tu mente. El enemigo quiere poner pensamientos de tristeza, de depresión, de soledad, de enfermedad. El enemigo quiere poner pensamientos de que tú no eres capaz.
que el enemigo otra vez te quiere decir que tú no eres digno, pero bendito el Señor. Los que hemos decidido seguir al Maestro, amarramos bien nuestros pensamientos que son guiados por el poder del Espíritu Santo, bendito el Señor. Y amarrados bien nuestros pensamientos, nuestras emociones son controladas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Eso nos ayuda a vivir cada día nuestra realidad, ceñidos con el poder del Evangelio de Jesucristo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios. Es que cuando uno hace eso, vive en la esperanza del Señor, confía en el Señor, que se está cayendo el mundo, tranquilo, el Señor sigue ahí, tengo que hacer lo que tengo que hacer, el Espíritu Santo me ayuda a tomar las mejores, pero tranquilo, ¿sabe qué? El cristiano no anda, no, el cristiano anda sabiendo que el Señor tiene el control. ¿Cuántos damos la honra y la gloria a Dios? El Señor tiene el control. El cristiano no puede caer en ese estado de desesperación y de angustia y de ansiedad, sabiendo que mi esperanza es el Señor. Ceñid vuestros lomos, sean sobrios y esperad, porque otra vez Él vuelve a afirmar la esperanza futura, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Pero número 3, número 1, no viva emocionalmente. Número 2, viva con esperanza, con esa esperanza del futuro y con la esperanza presente. Número 3, viva con entendimiento, amarrando sus pensamientos a la esperanza en el Señor. Y número 4, viva un cristianismo práctico. Número 4, viva un cristianismo práctico. Viva un cristianismo práctico. ¿Cómo vive ese cristianismo práctico? Número 1, o A de ese punto, obedezca. Obedeciendo, escuche. Y es que el evangelio emocional pasa del plano emocional al plano racional cuando tomo la decisión no solamente de seguir porque siento, sino cuando tomo la decisión de seguir a Jesús obedeciendo. ¿Aló? Obedeciendo. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y dice, y todo lo que hagas prosperará. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El asunto es no solamente vivir lo emocional. ¿Cómo amarro mis pensamientos? ¿Cómo aseguro mi mente? ¿Sabe qué? Obedezca la palabra, obedezca. ¿Cómo? ¿Dónde está eso? Venga conmigo por favor. Los versículos 14 al 16 dice así: como hijos obedientes, subraya ahí la palabra obedientes, como hijos obedientes, ahí es donde está el asunto. Es que a veces nosotros queremos que todo nos vaya bien, pero no estamos dispuestos a ¿qué? A obedecer. Como hijos obedientes, no os conforméis, aquí está, no se amolden otra vez, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, el asunto no es para vivir en esperanza, implica tomar una firme determinación de obedecer y caminar en una vida de santidad. Solo así podré vivir con entendimiento. Mi mente será abierta en la medida que yo me dispongo a obedecer. Y por último, además de obedecer, ¿sabe qué? Camine cada día en la ética de Dios. Escuche esto. Y me atrevo a decir esto por todo lo que está pasando. La ética tiene que ver con la conducta del ser humano, con el comportamiento del ser humano. Y permítame decirle esto: la ética de hoy, la ética del mundo de hoy es altamente relativa y cuestionable. No nos podemos, en la iglesia de Jesucristo,
el que ha decidido seguir las huellas de Jesucristo. Si bien es cierto, no estamos exentos de toda la crisis, del dolor, de la enfermedad, pero escuche, mis pensamientos y mi ética, si quiero mantener viva esa esperanza, no puede ser la ética en la cual el mundo se está moviendo hoy. No. Viva en la ética de Dios. ¿Qué es la ética de Dios? Viva en los principios absolutos que Dios reveló en su palabra. Miren, de verdad. Pero hoy los muchachos no piensan en el matrimonio. Hoy los muchachos jovencitos no piensan en el matrimonio, pero sí piensan en las relaciones sexuales. ¿Aló? Hoy los muchachitos y los jóvenes no piensan en establecer hogares sólidos. No piensan en formar, estructurar familias para el futuro, pero sí piensan en el goce, en el placer y en todo lo que se puede gozar ahora sin pensar en el futuro. You understand, guys? It's absolutely necessary you take break in your life. Are you think in the laws of God? You need put your love of God in your heart. Is the only form in the future is happy. You understand me? Glory to God. Escuchen. Es por eso, padres, que a mí me aterra que por otro lado, a veces nuestros muchachos están bregando mejor que muchos de los adultos. Pero déjeme decirle, tanto jóvenes como adultos, iglesia de Jesucristo, si queremos seguir las huellas del Maestro, no podemos seguir la ética de este mundo que le dice que hoy usted puede escoger el sexo que se le dé la gana escoger. Así Dios lo haya hecho hombre, usted puede escoger lo que quiera. Y si Dios lo hizo mujer, tú puedes escoger lo que quiera. 35 denominaciones diferentes hoy está para hablar acerca de lo que se llama el género. Hello. Viva en la ética de Dios. Usted quiere enfrentar su realidad de dolor y de sufrimiento con esperanza. Esté seguro que usted está andando en los principios de Dios. Esté seguro que está caminando en los principios de Dios. Y termino con esto. Verso 11 al verso 22 y lo leo solamente. Pero mire lo que dice. Amados, yo cuando leí esto, el Espíritu del Señor me iba hablando así. Escuche. Y si quiere abrir el paraguas, ábralo en esta porción. Dice así. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Escuche, no somos de este mundo. Somos extranjeros. Somos peregrinos. Todo esto es temporal. Dicho en otras palabras, no se agarre, no se amarre a la realidad de este mundo que está corrompido. Por eso Pedro ahora en otro nivel les dice, les hablo como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre la gente, entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y mire esto, versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Escuche, no se trata de estar de acuerdo, se trata que usted haga lo que tiene que hacer. Escuche, si usted firmó un contrato de trabajo, cumpla ese contrato de trabajo. ¿Aló? A mí me llegan, ay pastor, me botaron del trabajo. ¿Y por qué lo botaron? Es que yo todos los días llegaba tarde. Pues ¿cómo no lo van a votar? Y me ponen a orar por eso, imagínense. Yo digo, ay Dios mío, este hombre tiene que arrepentirse.
Ay, pastor, es que lo que pasa es que yo nací para ser gerente y no ha terminado high school. Es que yo he escuchado algunas palabras. Pastor, es que yo soy un hombre de sueños. Y se levanta todos los días a las 11 de la mañana siendo un hombre de sueños. Pero mire, si usted firma un contrato de trabajo, cúmplalo, sea el mejor trabajador. Mire lo que dice: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Verso 14: ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Verso 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, escuche, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, viva con libertad, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, como quien dice honrad a todos, ¿sabe qué? Hónrense los unos a los otros, considérense, ayúdense unos a otros, amad a los hermanos, sean reverentes a Dios, temed a Dios y honren al rey. Verso 18: criados, estad sujetos en todo respeto a vuestros amos. Ore por su patrón. Y déjeme decirle, aunque no le guste, es su patrón. Hay gente que vive todos los días en una amargura porque le toca ir a ese trabajo y encontrar la cara de ese ogro patrón que tiene allá en el trabajo. ¿Sabe qué? ¿Qué tal si empiezas a cambiar tu actitud en el nombre del Señor? Estoy seguro que te va a empezar a ir diferente. Seguro que sí. Porque mire, hay promesa y hay esperanza. Criados, estad sujetos en todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ay, ay, ay. No solamente cuando el jefe sea bueno, sino cuando ese jefe sea mala gente. Verso 19: porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Los buenos también sufren. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Mire, los buenos también tenemos que trabajar, los buenos tenemos que ser puntuales, los buenos tenemos que ser los mejores. Usted tiene que ser el mejor estudiante, el mejor trabajador, el mejor esposo, el mejor ciudadano. Pague los taxes completos, no le robe al Estado. Escuche, hágalo, es lo que toca hacer. Gústele o no le guste, palabra de Dios. No robe al Estado. Si usted está diciendo mentiras para coger Wayfair, está pecando delante de Dios. Wayfair es que se dice, ¿verdad? Lo practiqué toda la semana. Está pecando. Llene la planilla diciendo la verdad. Hay gente que no se casa porque está recibiendo beneficios por un lado y por el otro y no quieren arreglar sus vidas. Mentira del diablo. Pero ¿sabe qué? Pero quieren que Dios los bendiga. A mí me sacude esto porque esa es una fe racional que me ayuda a vivir el evangelio esperanzado en el Señor, pero haciendo de mi parte todo lo que tengo que hacer. Viva en la ética de Dios. Y termina diciendo, pues ¿sabe qué? Para esto fuimos llamados, para hacer lo que es correcto, sufrir cuando hay que sufrir, gozar cuando hay que gozar, vivir con esperanza el evangelio. Y dice el 21, que fue el texto que empezamos, ¿sabe qué? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus
pisadas. He decidido seguir a Cristo. Y si he decidido seguir a Cristo, lo tengo que vivir con esperanza. Esperanza presente, esperanza futuro, con los pensamientos agarrados, bien amarrados, controlados por el Espíritu Santo y viviendo en la ética de Dios. Que así nos ayude el Señor. ¿Cuánto le damos la honra y la gloria al Señor?